¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Un gusto, saludo, compañeros y profesor. Me tocó la carta a los Gálatas y vamos a comenzar con oración. Padre, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos concedes este tiempo para acercarnos a ti, Señor, comprender más de tu palabra, Señor, llénanos de tu verdad, inclina nuestro corazón a tu palabra, Señor. Ayúdanos a prestar oído a lo que tú tienes preparado para nosotros y dame palabras necesarias para enseñar, Señor. Usa a tu siervo y dejamos este tiempo en tus manos. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a estar presentando la carta a los Gálatas y Pablo quería remarcar como propósito ante todo a los Gálatas, es a lo que a mis conclusiones a las que yo llegué. Deseaba que los Gálatas supieran que en Cristo, en Él, por Él y para Él, tenemos libertad. Y fuera de Él solamente nos queda pura esclavitud. Ese es el propósito al cual yo llegué. También podemos ver que el motivo de la carta es porque estaban habiendo falsos hermanos que estaban introduciendo falsas enseñanzas contrarias al Evangelio de Jesucristo. Y sobre eso desacreditaban el apostolado de Pablo. Por ello, si vemos una introducción rápida de lo que es la carta a los Gálatas, se desarrolla en un ambiente en el cual en uno de los viajes del apóstol Pablo va a las iglesias va a Galacia, donde comparte y predica el Evangelio y muchos creen por fe. Y a base de eso, a los hermanos empiezan a abrir sus casas, sus hogares, se reúnen a escuchar la palabra de Dios, de entre los cuales la preocupación de Pablo es que al presentar el glorioso Evangelio del Señor Jesús, al momento de partir e irse de Galacia, introducieran falsas enseñanzas. Posteriormente, luego el apóstol Pablo en otro viaje que realiza envía una carta de exhortación porque los Gálatas permitieron que entraran falsas enseñanzas entre los hermanos. Por lo cual era la preocupación de Pablo y pues pasó. Por ello Pablo comienza la carta y es como una exhortación a los hermanos por los falsos hermanos que le quieren privar y quitar la libertad que Cristo les compró. Ahora, el capítulo 1 nos presenta al apóstol Pablo como siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pablo quería remarcar a los Gálatas que él había sido enviado directamente del Señor Jesucristo. Quería mostrarles que fue enviado personalmente, tenía la autoridad del Hijo, tenía la autoridad del Padre y en cierto modo él decía pues que también los guardara del siglo malo con la obra del Espíritu Santo. También podemos ver que si Jesús es el que nos envía, Pablo quería dar esa idea a los Gálatas, que también los envía con su evangelio. El apóstol Pablo presentó el glorioso evangelio de Jesucristo, no presentó otra cosa a los Gálatas. Y Pablo estaba tan maravillado de que los Gálatas tan pronto se hayan apartado de él. No pasó tal vez mucho tiempo en que Pablo se hace esa pregunta y exhorta a los Gálatas que se apartaron de ese evangelio a seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio. Los falsos hermanos traían un buen evangelio, significa buenas noticias. Ellos traían supuestamente buenas noticias, pero los falsos hermanos eran unas falsas buenas noticias, ya que querían volver a esclavizar a los Gálatas, a los rudimentos de la ley y tal vez a otras cosas más. Eran judaizantes. Entonces, en cierto modo, Pablo describe que a los Gálatas ese otro evangelio, no importa de quién lo reciban, ese evangelio va a estar pervertido. Incluso había algunos, por eso hay algunos hermanos que pervertían el evangelio y querían persuadir a algunos de Galacia. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Ese evangelio trae maldición consigo. Sea maldito aquel que traiga otro evangelio. Pablo dice que yo, diferente al que yo les he presentado, no importa que sea de este mundo, de otro mundo, un ángel o quien sea, que venga y les presente otro, sea anatema,
sea maldito, caiga bajo maldición, porque ese evangelio pervertido no busca agradar a Dios. Y Pablo también les recordaba a los Gálatas que Dios lo había enviado, lo había enviado personalmente, lo había enviado con un evangelio y lo había enviado a su ministerio. Pablo quería que los Gálatas supieran que él fue llamado directamente por revelación en Damasco, cuando él fue alcanzado por Cristo, fue salvado. Él atendió al llamado que el Señor Jesús le dio. Él, a pesar de no haber vivido con Jesucristo físicamente cuando Jesús estuvo en la tierra como los demás apóstoles, el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? El mismo Señor me envió personalmente en su llamado, lo envió al ministerio a los gentiles. Por eso los Gálatas querían menospreciar su apostolado, porque podría ser una opción, que no haya vivido presencialmente con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que su vida antes era diferente. Él era un perseguidor, él asolaba, era fariseo de fariseos. Su vida era muy diferente a la que él les estaba presentando como ya apóstol de Jesucristo. El ministerio que el Señor le concedió, y les recalca que ese ministerio él no lo quiso tomar porque le dio la gana, sino porque a Dios le agradó darle ese ministerio. A Dios le agradó darle el ministerio de la incircuncisión, que son los gentiles. Y Pablo remarca que no solamente es en ese ministerio, obviamente a finales del capítulo 1 nos dice que ese ministerio conllevó tiempo, trabajo y esfuerzo, porque también seguía recordándole, ¿sabes qué? Yo cuando me acerqué a un apóstol, tuvieron que pasar años. Él pasó tiempo en Arabia y Damasco, 3 años. Posteriormente fue a Jerusalén 15 días, y de los 15 días se fue a otro lugar. Pablo dice, ¿sabes qué? En 15 días no puedes aprender tanto. Dice que él tuvo esa instrucción de parte del Señor Jesucristo, ese llamado, y nos hace recordar a nosotros que también somos llamados, tal vez no a ser apóstoles, obviamente no. Ese fue el tiempo de los apóstoles, solamente a ellos. Nosotros somos llamados a llevar su glorioso evangelio, llevarlo a donde sea lo que nos cueste. Entonces, es lo que Pablo quería que supieran los Gálatas, que el Señor lo había enviado. Y ahora pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 podemos ver que Pablo quería decirnos, obviamente tuvo confrontaciones, vemos en el capítulo 2. Pablo quería decirnos que Jesucristo es el que lo defendió. No dijo exactamente esas palabras, pero si lo vemos para nosotros, Jesús es el que nos defiende. Jesús defendió a Pablo de los falsos hermanos. ¿Cómo lo defendió de los falsos hermanos? Comienza el capítulo 2 cuando nos dice que lo llevó en esa transición mientras llevaba el evangelio. Cuando iba a Jerusalén, llevaba a Tito consigo. Iban juntos. Y obviamente también le dio fortaleza, los defendió al darle fortaleza a Pablo y a Tito de no someterse a que circuncidaran a Tito, a no comprometer la verdad del evangelio a los caprichos de los judaizantes. Y no solamente eso, sino que Dios los defendió al proporcionarles un equipo de trabajo. Les proporcionó, cuando ya llegaron a Jerusalén, con los que tenían cierta reputación, para Pablo no era tanto de importancia si son o no eran. Dios los protegió, y cuando llegaron con ellos, Dios les dio un equipo. Pablo, columna y pilar en Jerusalén, junto con otros apóstoles, le estrechaban la mano. Ellos iban a encargar de los judíos, los circuncisos, y reconocieron el apostolado de Pablo, dándole lugar al llamado que el Señor le dio a los incircuncisos, a los gentiles. El Señor los bendijo de esa manera, protegiéndolos con un equipo también. Y no solamente eso, también los protegió de la hipocresía. ¿Por qué? Porque a pesar de que querían desacreditar a los Gálatas, posiblemente a Pablo decía, ¿sabes qué? No porque Pedro sea columna, de él también, él cayó en hipocresía. Pablo cayó en hipocresía y jaló a Bernabé y a otros hermanos, porque su costumbre, en Cristo no hay diferencia. Pedro se empezó a apartar de los gentiles, y eso era de condenar. Así que Dios defendió a Pablo al darle fuerzas para encarar y resistir a Pablo, a otro apóstol, otro consiervo, otro compañero.
No solamente eso, sino que también el Señor lo defendió al proporcionarle las bases bíblicas. Pablo dice que fue por la justicia en la fe en Jesucristo por la cual somos justos, no por obras, encarando a Pedro, que tenía temor, y junto a otros hermanos, a los judaizantes, por temor, que llevó a la hipocresía. Pero la justicia no se consigue por obras, ni por las obras de la ley, le remarcaba Pablo. Dios proporcionó esas bases. Y no solamente eso, sino que también le proporcionó a Pablo, y Pablo proporcionó a los Gálatas la clave de la victoria, de una vida victoriosa. Y esa vida victoriosa es que Pablo ya no vivía para sí, y la vida que llevaba en la carne era Cristo viviendo en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí, el cual murió por mí. Y bueno, ahorita ya me trabé por unos mensajes que me llegaron. Pero sí, Pablo quería que los Gálatas supieran eso, que Cristo viviera en ellos, era la forma victoriosa en que el Señor los defendió. Y de la misma manera, tú y yo, hermanos, vamos a padecer por mucho. No comprometamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por temor a otros. No digamos que una simple práctica nos aleje de sus verdades, así como Pedro estuvo propenso. En cambio, que el Señor nos dé fortaleza para que Él pueda vivir en abundancia en nuestros corazones y nosotros podamos vivir para Él. Luego procede Pablo en el capítulo 3 de Gálatas. Pablo está maravillado, aparte de que los Gálatas se hayan apartado tan pronto al Evangelio de Cristo, sino que también dice, ¿sabes por qué quieren insistir en seguir en la ley si la ley trae esclavitud? Por eso Pablo dice, insensatos, ¿cómo pueden, pues, obviamente, llegar otra vez a comenzar? Si comenzaron en el Espíritu, volver otra vez, te van a terminar la ley. Por eso nos da ejemplos. Pablo usa ejemplos y nos da ejemplos a través de la Biblia, en los cuales son personas que vivieron por fe y otros que no vivieron por fe. Pablo dijo, ¿sabes qué? Hay personas que vivieron sin ley y otros con ley. Personas que vivieron por fe. Es lo que nos quiere decir Pablo, y dice, nos da un ejemplo que es la vida de Abraham, un hombre que vivió por fe. Y debe ser una vida que debemos de seguir, porque él recibió el Espíritu Santo por el oír por fe. Obviamente él les decía, ustedes comenzaron bien, ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer las obras de la ley o por oír en fe. Porque Pablo dice, si comenzaron por el Espíritu y van a terminar en la ley, en vano he trabajado. Y en vano va a ser lo que ustedes van a hacer en adelante si andan siguiendo con la ley. Es lo que Pablo quería decirles, que eso era necedad. Por eso Abraham es un ejemplo de fe, porque él recibió su justicia en fe en aquel que iba a venir, que es el Mesías. Él confió y fue justificado por esa fe. Recibió justicia al creer en Dios, en esa promesa. Ahora, Abraham no recibió la justicia por creer en la ley, por obedecerla. Posteriormente llegó la ley. Por ello, al creer en fe, Pablo quería remarcarles que deben de ser como Abraham, confiar en aquel. Abraham confió en la simiente, que es Jesucristo actualmente. Pablo le decía a los Gálatas, confíen en Jesucristo porque Él es el único que los puede liberar de esa maldición y a través de Él alcanzar la bendición. Jesucristo dice Pablo dice sobre Jesucristo, Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó esa maldición que acarrea la obediencia de la ley mosaica, por consecuencia de nuestro pecado. Él la tomó. Y Abraham creyó en aquel Mesías prometido, la simiente, y fue justificado por fe, que en su cumplimiento fue Jesús. De la misma manera, creyendo en Jesús, somos liberados de esa maldición. Jesús tomó esa maldición por nosotros. Ahora, no solamente eso, sino que los ejemplos de fe también vivieron por pactos. Y Pablo los compara con los pactos humanos, que ya hecho un pacto humano, no se le puede añadir, ni quitar, ni alterar. De la misma manera, el pacto que Dios hizo con Abraham
no es inferior al pacto que vino posterior, que es la ley. No, el de la ley no puede modificar el pacto que vino por Abraham. Entonces, también nos recuerda que hubieron hombres que vinieron por promesas. Abraham fue uno de esos hombres. ¿Por qué? Porque él recibió la promesa en la simiente que es Jesucristo. Él confió. Abraham tal vez no sabía el nombre de Jesús, obviamente, pero sabía que vendría en él la bendición. De la misma manera, a los Gálatas les dice, ¿sabes qué? No importa que la ley llegó 430 años posterior, no puede anular la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le agradó que a través de la promesa recibieran la herencia de Dios. Pablo quería que los Gálatas supieran eso, que por la ley nunca iban a recibir la herencia de Dios, nunca. En cambio, traería maldición y esclavitud. Por ello también hubo ejemplos de personas que vivieron en la ley. Personas que durante esos 430 años, obviamente Pablo les dice que la ley fue introducida mientras se hizo la promesa a Abraham, llegar a su cumplimiento en Jesús. La ley se puso de mientras en espera de la promesa. Y no solamente eso, sino que la escritura nos revela que se encerró todo bajo prisión, bajo pecado, que todo ser humano está bajo pecado. Entonces Pablo nos dice que si todos estamos bajo pecado, ocupamos a un libertador, y ese libertador es Cristo. La ley nos encierra bajo pecado y Cristo viene y nos libera de esa ley, creyendo a través de él por fe. Por ello Pablo les remarcaba a los Gálatas, ¿sabes qué? A los que querían, insistían, a los que por necedad querían cumplir la ley, se dejaban guiar por ese otro evangelio. Les decía, ¿sabes qué? La ley es más bien como un tutor, un ayo. ¿Por qué? Porque nos muestra y nos lleva a Cristo. La ley mosaica, como todos los mandamientos, todas las leyes, es una alusión de lo que Jesucristo, los ritos, las ceremonias, todo es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. La función de la ley era llevarnos a Cristo, mostrarnos qué tan pecaminosos somos para correr a aquel que es el libertador, que es Jesús. Ahora, y no solamente eso, Pablo les dice, ok, si la ley se encarga de llevarnos a Cristo, la ley, al ya llevarnos a Cristo, nos lleva a creer y confiar en aquel Mesías que es Jesús. Y así como Abraham creyó en la simiente que es Jesús, la simiente, tú y yo creemos en Jesucristo. Pablo quería que ellos supieran que al creer en Jesucristo se hacían linajes de Abraham. Eran linajes, parientes, familiares, hijos por fe en Abraham. Ahora, si nosotros nos podemos a meditar en eso, tenemos muchos ejemplos a seguir. Sigamos aquellos ejemplos en fe, hermanos. Aquellos ejemplos que confiaron. Aquellos ejemplos que confiaron en Jesucristo. Ahora, Pablo quería remarcar también en el capítulo 4 que obviamente no estamos desamparados porque también el Señor nos capacita. Aquí quiere decir que nos capacita. El apóstol Pablo decía que, los Gálatas ya conocían el evangelio que él les había presentado, pero obviamente en ese evangelio ellos no eran gentiles. Ellos no eran hijos y se los presentaba porque el Señor los había capacitado para ser adoptados, llegar a ser hijos, porque no eran hijos de Dios. ¿Cómo de que llegar a ser adoptados? Pone una ilustración del niño que es heredero y esclavo. Ambos están de niños bajo tutores. Y Pablo hace la alusión que todo ser humano al estar bajo la ley está bajo un tutor y el tutor es la ley. Somos esclavos, pero dicen que cuando termina la esclavitud se va el tutor, cuando termina la niñez se va el tutor. Pero Pablo le dice a los Gálatas, la única forma en que se termine la tutoría o el mentoreo es que venga, obviamente, supuestamente el crecimiento de edad, si vemos lógicamente el versículo, pero venga aquel que lo adopta, aquel que lo saque de la esclavitud. Jesucristo vino y adoptó al que era esclavo y la adopción tiene un precio. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Tu adopción tuvo un precio, Gálatas, fue la muerte
crucifixión de Jesucristo y su sepultura. Por ello, Pablo le dice, ¿sabes qué? Con ese precio precioso el Señor te adoptó para que llegaras a ser hijo. Y como hijo adoptado tienes bendiciones. Recibes el Espíritu Santo, recibes la libertad en Cristo y una herencia en Dios, la cual nunca hubieras recibido por las obras de la ley de Moisés, la ley mosaica. No solamente eso, también nos capacita para no volver a la esclavitud. ¿Cómo nos capacita para no volver a la esclavitud? Pablo le dice a los Gálatas, ¿sabes qué? Ustedes conociendo a Dios, más bien, conocidos por Dios, una persona que Dios conoce, que Dios la guarda, la protege, la escogió, es una persona que no vuelve atrás, porque Dios la escogió, Dios la conoce. Es lo que quería Pablo que los Gálatas supieran, que no solamente eso, sino que algo que distinguía a alguien que era conocido por Dios, es que los Gálatas al inicio apreciaban a Pablo con sus pruebas, sus debilidades, y después cuando se entera que hubo esas filtraciones, ya no trataban igual a Pablo, lo menospreciaban. Una persona que no está en esclavitud, no vuelve a esclavizarse, no menosprecia las pruebas de Dios en otra persona. Los Gálatas empezaron a menospreciar a Pablo. Tú y yo, hermano, no menospreciemos las pruebas en otras personas. Y no solamente, porque los Gálatas tal vez pusieron atención un rato en Pablo, pero luego se olvidaron de él, algunos. Entonces Pablo dice, tenga ese aprecio, que tan pronto me dice su enemigo, ese aprecio hay que tenerlo constante, nunca menospreciemos las pruebas de un consiervo, un hermano. Entonces, hermano, el Señor nos capacita para vivir como hijos, nos capacita para poder no volver atrás, y nos capacita al darnos ejemplos, nos sigue dando ejemplos. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? ¿Ustedes por qué quieren seguir viviendo en la ley? ¿Por qué quieren esclavizarse? Miren la vida de Abraham. Abraham tuvo dos esposas, una por la ley, bueno, una esposa que era esclava, Agar, que su hijo fue esclavo y todos sus hijos fueron esclavos, y luego tiene la esposa Sara, que es libre, y su hijo Isaac, que es la promesa, y toda su descendencia van a ser libres. Pablo usa esa analogía para decirnos que la ley es como Agar, que todos sus hijos que produzcan son hijos de esclavitud, mientras los hijos de la promesa son en libertad. Entonces todos los que en Cristo han confiado son hijos de libertad, y todos los que por la ley vivan van a ser hijos de esclavitud. Y nos menciona que así como la esclava perseguía al de la promesa, igual, actualmente a los que están en Cristo van a padecer persecución, pero no va a durar. Dice que va a ser echado afuera. Echa fuera a la esclava y a su hijo. De la misma manera, Pablo quiere decir que a los que viven en la ley van a ser echados fuera, no van a tener nada de la herencia de Dios, nada relacionado a Cristo. Pablo quiere decirle eso a los Gálatas. Por ello tenemos esos ejemplos. Y en el capítulo 4, pero tengamos en cuenta eso, hermanos, Dios nos capacita para eso. En el capítulo 5, Pablo desea que los de Galacia aprendan que Jesucristo les dio una libertad, no una esclavitud, para que no se vuelvan a esclavizar bajo la ley. Y en esa libertad es una identidad, vivir en libertad. ¿Y qué implica vivir en esa libertad? Que en esa libertad el Gálata no debe de volver a tomar ese yugo de esclavitud y volvérselo a poner, como algunos lo estaban haciendo. Estaban haciendo caso a falsas enseñanzas, casos a otro evangelio, cuando no se tenían que volver a esclavizar. No tenían que volverse a esclavizar bajo la ley. Ahora, una persona que vive en libertad no se vuelve a poner ese yugo, y aparte no está obligado a cumplir la ley mosaica. ¿Por qué no está obligado a cumplir la ley mosaica? Porque Pablo les dice, aquel que ya está libre, lo que guarda la justicia de Dios por medio del Espíritu Santo al creer, al tener fe en Jesucristo. Es lo que guarda la justicia de Dios al confiar en Él. Es lo único que guarda. Nos menciona en el capítulo 5 de Gálatas. Por ello nos dice que esa fe es en amor. Alguien que vive en libertad, vive en amor también. Ahora, van a haber personas que quieran perturbar eso. Y sí, hubo personas que se infiltraron y quisieron pervertir esa libertad que tenían los Gálatas. Pablo le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera que esos que perturban, son de tropiezos, sean mutilados? Porque esas personas tienen su propia sentencia, dice Gálatas. Y los que participen de eso, pervertir el Evangelio de Cristo trae sentencia y maldición.
Pablo no quería que los gálatas padecieran por eso. Por ello dice que la verdadera libertad que tienen los gálatas no es para hacer lo que ellos quisieran. Ok, Cristo me compró, ya puedo hacer lo que quiera, rienda suelta. No, dice que los compró para servir en amor a su prójimo. Porque ese es el resumen de la ley mosaica. La esencia de la ley mosaica es el amor. Entonces les dice, ¿cómo ustedes quieren seguir cumpliendo con las reglas de la ley mosaica, si en realidad la esencia es el amor, lo cual nunca la van a poder cumplir sin Cristo? Por ello tienen que servir en amor a su prójimo. Ahora, tomando eso en cuenta, también el Señor Jesucristo nos da una identidad para vivir y andar en el Espíritu Santo. Vivir y andar en el Espíritu Santo, lo que nos quiere decir es, lo que Pablo quiso decirle a los Gálatas, ¿sabes qué? Si ya te compró, eres hijo y te dio el Espíritu Santo, vive en el Espíritu Santo, anda. Y una persona que anda en libertad y en el Espíritu Santo satisface los deseos del Espíritu Santo. Y cuando satisfaces los deseos del Espíritu Santo son contrarios a los de la carne, se oponen, son contrarios. Y se hace evidente cuando tú satisfaces un deseo, ya sea del Espíritu o de la carne, estás siguiendo esa guía, esa dirección. Pablo quiere que el Gálata sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas y él nos da una lista de las obras de la carne. Y nos da un punto clave, dice que aquellos que den de manifiesto esas obras nunca podrán heredar el reino de Dios. Nunca. Ahora, se nos menciona también que está el fruto del Espíritu Santo. Aquellas personas guiadas por el Espíritu Santo van a dar el fruto del Espíritu Santo. En amor. Nos da también una lista. Y por ello nos dice que debemos de andar en esos frutos, vivir en el Espíritu. No podemos engañar a nadie. Si andamos en el Espíritu, se va a dar de manifiesto. Por eso debemos de caminar en el Espíritu. Pablo quería que eso supieran los Gálatas, que un Gálata que vive en Cristo lo va a demostrar, lo va a vivir. Por eso tú y yo, hermanos, cuando obviamente hemos creído en el Señor Jesucristo, usa esa libertad que te dio para servir a tu hermano. No uses esa libertad para tus deseos carnales. El Señor nos llamó para servir en amor. Ahora, pasamos al capítulo 6. Pablo quería culminar en el último capítulo con el propósito. Los Gálatas tenían un propósito. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esa libertad? Pablo quería que usaran esa libertad para darle gloria a Él. Ese es el propósito. Jesucristo nos da propósito a nosotros a través de esa libertad, darle gloria. ¿Y cómo iban a darle gloria a los Gálatas? Pablo dice a los Gálatas, una forma de darle gloria es sobrellevando las cargas unos de los otros. Por ello dice, ¿sabes qué? El Gálata que es espiritual ayuda a aquel que falló, ayuda a aquel que está fallando, aquel que se está guiando por falsas enseñanzas. Pero también dice, ¿sabes qué? Tú examínate, porque tú también tienes tus cargas. No vaya a ser que tú también caigas, falles en tu carga. Entonces es una ayuda mutua entre hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo le da gloria a esto? Porque al ayudar a tu hermano, al servirlo en amor, estás cumpliendo la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo, al cumplirla en amor en Jesucristo, estás sirviendo, estás amando. Esa es la ley de Cristo, el amor. Lo que nunca pudo proporcionar los 10 mandamientos. Por ello, hermanos, Pablo le dice a los Gálatas, ¿sabes qué? A los falsos maestros y hermanos judaizantes, ¿sabes qué? No pueden burlar a nadie. No importa cómo te comportes por un momento o todo el tiempo, no puedes burlar a Dios. Los frutos los frutos del Espíritu y las obras de la carne van a hacerse manifiestas. No pueden burlarse a Dios, porque lo que siembras, eso vas a cosechar. Porque por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Tú continúa perseverante. Le dice al Gálata, ayuda en todo tiempo sin cansarte y sin desmayar. Es lo que Pablo quiere decirle a los Gálatas. Y no solamente eso, cuando le das gloria a Dios, no te das gloria a ti mismo. Pablo decía a los Gálatas que por causa de Cristo, darle su gloria, vas a sufrir persecución.
y obviamente al sufrir persecución, no, muchos se van a querer apartar. ¿Sabes qué? Yo no quiero sufrir persecución. Voy, guardo los 10 mandamientos y me llevo un poco de gloria porque pues yo lo cumplo, algunos más que tú. Y eso es lo que estaba pasando. Algunos gálatas, por no sufrir persecución por causa de Cristo, se iban a vanagloriarse en las obras de la ley. Y otros se vanagloriaban porque así como en la actualidad muchos dicen, ¿sabes qué? Yo bauticé a tal persona. Ay, yo llevé a Cristo a tal persona. Fue gracias a mí. Habían falsos maestros que se gloriaban en la carne de otras personas. Por así decirlo, si fuera así parafraseado, obviamente si nos metemos en la atmósfera sería, ay, yo llevé a aquel a que se circuncidara, por mí se circuncidó aquel. No solamente se llevaban la gloria a cumplir la ley, se gloriaban en la carne ajena. Ay, aunque no guardaban los 10 mandamientos. Por ello Pablo decía, ¿sabes qué? Tengan cuidado de vanagloriarse. Ahora Pablo dice, lo que debemos hacer es gloriarnos en Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Pablo nos dice que él nos dice que todo el interés que él tenía hacia el mundo murió. Y también todo el interés que el mundo tenía hacia él murió. Entonces él murió para el mundo y el mundo para él. Esa es la clave en que Pablo también dice, es la forma en que una persona puede darle gloria a Jesús. Y solamente puedes hacer eso si eres una nueva creación. Pablo decía que en Cristo eres una nueva creación. Eres nuevo y por ende puedes darle gloria en Jesucristo porque eres nueva creación. Y al ser nueva criatura, Dios Padre te bendice con paz y misericordia. Por ello Pablo termina esta carta diciendo, ¿sabes qué? En Jesucristo eres libre. En Jesucristo tienes esa libertad para amar. Ya no tienes esa esclavitud. No vuelvas a esclavizarte. Pablo dice, ¿sabes qué? Ya te demostré en esta carta, te exhorté, no vuelvas a la esclavitud, defendió su apostolado y sigue mostrando que fue enviado por el Señor al decirle, ¿sabes qué? A mí nadie me moleste. Nadie me moleste porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Él no solamente la predicaba, la vivía, su cuerpo las manifestaba cuando a veces estaba en debilidad. Hermanos, tú y yo debemos de tener siempre eso en cuenta, que si le vamos a dar gloria a Dios, a darle gloria a Jesucristo, vamos a sufrir persecución y las tiene que manifestar muchas veces nuestro cuerpo, cansancio, debilidad, golpes. Entonces, hermanos, Pablo, la carta a los Gálatas es una exhortación a no volver a la esclavitud, con el propósito de que solamente en Jesucristo hay libertad, solamente en Jesucristo hay justicia, solamente en Jesucristo encontramos esa libertad. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga. Esa es la carta a los Gálatas. Fue un gusto. El Señor los bendiga. Bye.